Muchas veces pienso en ellos, en mi viejo y en mi hermana. Hasta me digo a mí mismo, Félix, estás inventando cosas otra vez, estás delirando. Pero cuando me quiero acordar, estoy otra vez metido en ese baile de imaginar. ¿Qué hubiera sido si... Ya te dije, ¿no? Que hago eso. La cosa, que no sé si es eso del Alzheimer, se llama. El alemán que le dicen, va. O porque me estoy viniendo grande. Aunque yo recién estoy por cumplir 50. Así que no sé. ¿Viste cuando uno vive el presente como si fuera el pasado? ¿Te pasó alguna vez? Es como que se superponen distintas etapas de la vida y uno puede ver momentos de otras épocas, sucediendo una y otra vez entre lo cotidiano. Bueno, algo así. La cuestión, no sé si los veo, pero que los escucho, como si estuvieran acá. Escúchame, Iru, con 8 años vos sos chica todavía, pero te vas a ir dando cuenta que la vida tiene muchas vueltas. No te enojes con tu hermana. A él también le va a tocar entender si un día quiere, y sobre todo cuando esté listo. Las personas tenemos procesos también. Te voy a contar sobre un amigo de juventud. Lo conocí cuando tenía 20 años, era 1948. Hacía casi un año que yo había llegado del exilio a Buenos Aires, mi primer exilio desde el Paraguay. Él era apenas un año más grande que yo y era anarquista. Era un referente universitario bastante comprometido, por cierto. En esos tiempos se estaban abriendo las universidades. Empezaba a ser libre y gratuito estudiar. Irrestricto es la palabra exacta. Así que yo, extranjero, exiliado y con todas las demás limitantes que tenía en mi realidad, no dudé en anotarme a una carrera. Y así fue que comencé a frecuentar las aulas y los pasillos, los bares y, como te imaginarás, las charlas con los compañeros. Estaba maravillado, encandilado con lo que estaba viendo. Me había anotado para estudiar química. No estaba entendiendo ni jota, la verdad, pero la sé igual, porque todo el entorno me resultaba incluso más importante. Todo se daba alrededor de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que estaba ubicada en una zona de la ciudad a la que le llamaban la Manzana de las Luces. Sí, así como suena eso, así me sentía yo. Fue ahí, en los patios de las asambleas de estudiantes, que empecé a escuchar su voz, que se destacaba del resto. De a poquito me le fui arrimando, pero quería conocerlo por lo interesante que era oírlo. De lejos, lo que se veía era un tipo bajito de anteojos, medio nariz de mosquito, que desbordaba energía. El pulpito, le decían. Creo que le caí bien por varias cosas. Primero porque tenía mucho para contarle, historias de tierras para él lejanas como el Paraguay, sumado a la participación del abuelo en la Guerra del Chaco, la militancia del tío Miguel o incluso la mía. Pero segundo, y sobre todo eso, yo creo, porque no era peronista. Si bien era gracias a Perón que yo estaba ahí, y acaso él también, como tantos y tantos otros hasta entonces excluidos, ya se había sextuplicado el cupo de vacantes disponibles gracias a esas leyes dictadas después de que Perón asumió. No éramos sus partidarios, él todavía menos que yo. Me decía que no podría nunca seguir la consigna alpargatas sí, libros no. Libros también, me decía, mientras que se reía. Opinaba que el peronismo, así como también el marxismo, no dejaban de tener una estructura totalitaria y centralizada, que incluso para ser profesor había que estar afiliado a su partido. Y él sostenía que eran los científicos quienes debían dirigir exactas, no los militares. Pero al contrario de eso, lo que estaba pasando era que estaban desvinculando a todos los científicos de la UBA. Incluso Hussein, que era un médico e investigador histórico en la universidad, y que incluso acabara de ganar un premio Nobel. El primer y único argentino en hacerlo, y aún así lo habían expulsado. Hablaba mucho mi papá, era tremendo. A veces costaba bastante seguirlo. Se iba por las ramas, mencionaba fechas, personas, encadenaba historias. Y en ese entonces no se podía googlear, ¿viste? Además el tipo te ejercía las 24 horas. Como que era docente de tiempo completo, ¿no? Docente de los buenos, quiero decir. Porque todo le parecía interesante. Todo te lo transmitía, así como algo notable, revelador, desde donde se podía seguir profundizando. Y sobre todo, te dejaba la sensación de que valía la pena hacerlo. Para muchos era casi hipnótico escucharlo. A mi viejo. Lamentablemente, para mí no.
En realidad, creo que nunca pude conectar con eso. Siempre estuve como negado de antemano, como embroncado. ¿Me entendés? Sentía que nada de eso que decía era para mí, que no tenía que ver conmigo o que eran cosas que me pasaban demasiado lejos, que nunca me iban a servir o con las que yo nunca iba a poder hacer algo, ¿no? Así fue que me perdí todo eso en esa época. Todas esas historias, esas cosas que él quería generar en los demás. Igual te digo, si lo pudiera ver ahora de grande, que por fin hice como un clic, y por más que me moriría de ganas de verlo, te podés imaginar. Estoy seguro que no llegaría a ser igual a como recuerdo que ella lo miraba. ¿Viste los memes? ¿Cómo dicen ahora? Bueno, justo así. Quédate con quien te mire como Irupé miraba a su papá. Así fue que de a poco me fui haciendo amigo de César. César Mistler era su nombre completo. Hablábamos mucho con él de historia, de procesos, de política. Todo le interesaba. Pero lo que más le obsesionaba era encontrar siempre la forma más adecuada de hacer las cosas que hacía falta hacer. Tenía una fascinación por el debate, pero no como una forma de confrontación vacía, o para tener razón, sino como una construcción conjunta desde un punto de vista superador, direccionado hacia el bien común. Desde ahí es que siempre estaba dispuesto a pensar las cosas, y sobre todo a poner manos en acción de inmediato. No se quedaba en la palabra, él imaginaba y hacía. Incluso la escasez de recursos nunca era un problema. Todo se reparaba o se complementaba, o se construía de alguna manera alternativa. Era un fundamentalista de la autogestión, de la inventiva. Admirable realmente. Aunque con la química no fui muy lejos, aprendí mucho en esos tiempos. Por fuera de la facultad me sumé junto a César y a su hermano mayor a un grupo de juventudes libertarias. Eran anarquistas, que dentro de la facultad intentaban ciertas disputas al sistema. Por ejemplo, César propuso una cooperativa para vender los apuntes mucho más barato de lo que se vendían en el único local que teníamos disponible para comprarlos. Al año siguiente, él llegó a ser presidente del centro de estudiantes, impulsando distintas mejoras para el bien común. Y hasta logró que por primera vez estudiantes formen parte del consejo directivo de la facultad. César no pretendía que todos pensáramos como él. De hecho, participaba en la edición del periódico anarquista La Protesta y no la distribuía en la universidad. Lo que él quería era que pensáramos juntos ese bien común, punto por punto, y que uno por uno vayamos haciendo realidad. Opinaba, vivía y contagiaba con esa premisa. La participación comunitaria es fundamental para transformar el mundo y también en nuestro desarrollo como personas. Mira, en esta escena que tengo ahora en la cabeza, mi hermana está completamente callada. Ahora me doy cuenta. Raro. Porque lo que hablaba la chiquita, en eso tenía a quien salir, sí. Y viste que te conté de las veces que me imagino que la que está hablándome es ella, pero en esta historia no aparece su voz. Quizá verdaderamente se la escuché contar así, tal cual, a mi viejo. Hay muchas cosas de él, de su vida, que me tienen fascinado. Te estoy contando que estudió con Milstein como si tal cosa, ¿no? Su propia vida de compromiso, de todas las luchas en las que se metió. Hoy las veo a distancia y me parece admirable. De hecho, no puedo entender cómo en ese momento se me escapaba, cómo no lo seguía yo también a todos lados, cómo sí lo seguía mi hermana. Era un tipo valioso, mi viejo. Está mal que lo diga yo ahora, ¿no? Aunque el recuerdo que yo tengo de él, fuera de sus historias, es el de un tipo común. Y que si alguien le hacía notar que lo que estaba contando de su vida era extraordinario, él simplemente decía, no está tan mal para un maestro de historia, ¿no? Nada mal, pienso yo ahora. Necesario, más bien. Y si no, no estaríamos haciendo este documental. Bueno, otro motivo para revalorar y revisitar esta tradición de narración oral de nuestra familia. Y qué importante, mantener vivas esas historias. Lo que te quiero enfatizar de todo esto es que la vida tiene muchas vueltas, Ciru. Y la vida de César es un ejemplo. Hay mucho para sacar de ahí. A que tu hermano se encierre y escucharle parezca una pérdida de tiempo. En su historia hay muchas cosas que parecen mínimas, pero que pueden terminar siendo los primeros pasos de cosas importantes. En todo esto hay aprendizaje, cosas que rescatar. Por ejemplo, César tenía mucho sentido del humor. Repitió un año de cursada porque casi se muere. Pero me acuerdo que cuando me lo contó, y todavía me hace reír. Cuando terminé de contarle mi historia del exilio en el 47, del camino en carreta hasta las Lomitas y los trenes hasta Buenos Aires, me dijo: mirá qué lindo viajecito que te hiciste. Yo estaba en otro proyecto, igual de disruptivo en ese momento. Me rompí el páncreas, casi me muero. A César le gustaba mucho la aventura, la exploración.
Me acuerdo que también me contó que se decidió a estudiar química por un libro que le regaló su mamá, cuando todavía era chico y vivía en su pueblo de la infancia, Bahía Blanca, muy lejos de la ciudad y de los tubos de ensayo. Me contaba que él era un nene muy travieso, que lo retaban siempre, porque no se enfocaba, que siempre andaba disperso y en algún lío. Pero ese libro le dejó una marca, lo bajó a tierra. Cazadores de microbios se llamaba, que él traducía como cazadores de aventura. A partir de ahí encontró su identidad, su camino. Tampoco es que después de la universidad fuera un estudiante brillante o aplicado. De hecho, le costó mucho terminar la carrera, más allá del accidente que casi lo mata. Pero César era así. Eso que para cualquiera podía haber sido paralizador en la vida, él lo transformaba en energía. Quizás con altibajos, pero no concebía el concepto de parar. Fue en el 52 que comenzamos a distanciarnos. Él se egresó ese año y al año siguiente se casó. Y hasta logró embarcarse en un sueño loco que tenía, que era recorrer Europa y Asia. Aunque fuera aún un panorama de posguerra, la felicidad de ese hombre le salía por los poros. Me acuerdo de una carta que me envió desde Israel. Me contaba que salieron con presupuesto para 3 meses, pero de poder lo hacía durar 4 años. Yo en el 52 tomé la decisión de dejar de estudiar química, de enfocarme nuevamente en mis intereses anteriores, que eran los que yo traía cuando llegué a Buenos Aires. Ahora que lo pienso, César estaba entre los que me decían: vos deberías encarar para el lado de la historia, se te ve la hilacha por ahí. Y fue ese año que empecé a estudiar para ser profesor. Así terminé haciéndole caso. Aunque también fue porque las noticias que me llegaban desde Paraguay eran completamente desalentadoras. Comenzaba a sentir la necesidad de volver a participar, de hacer algo frente a la gran desigualdad social que se iba profundizando con los distintos gobiernos del Partido Colorado, quienes continuaban defendiendo los intereses de la oligarquía. Sentía que quizás también mi mirada de la historia iba a ser un arma que yo podía aportar en esa lucha. El golpe de Stroessner en el 54 vendría a agudizar más las cosas todavía. Cuando al año siguiente llegó el golpe acá, que lo derrocó a Perón, yo tenía 27 años y tenía también esa decisión tomada. Iba a volver. Me la pasaba coordinando y participando en reuniones con muchos otros paraguayos del PSP, que también estaban en Buenos Aires. Me acuerdo que todos teníamos las intenciones profundas de darle pelea a la avanzada de la derecha en el mundo. Te diría que era un rasgo característico de nuestra generación. En esos años, César aprovechó la financiación en ciencia, que paradójicamente se había retomado tras la expulsión del peronismo. En el 57 logró terminar y defender su tesis de doctorado, y en el 58 ya estaba becado, profundizando sus estudios en Inglaterra. En el 61, más allá, que tenía buenas perspectivas si se quedaba en Europa, decidió volver a Argentina a ejercer su vocación de investigador. El país tenía un nuevo panorama de crecimiento en el área. Había retomado la democracia y existían entidades como el CONICET, el INTI y el INTA. César llegó a hacerse cargo de la división de biología molecular del Instituto Malbrán, que estaba, ahora sí, dirigido por un científico. Pero una vez más, esto no duró mucho. En el 63 intervinieron en Malbrán durante otro golpe de Estado, y César decidió volverse a Inglaterra. El siguiente regreso de la democracia, César ya no volvió al país acertadamente. Habría otro golpe de Estado más, en el 66, cuando los milicos llevaron a cabo la Noche de los Bastones Largos, en las universidades de Buenos Aires. César no interrumpía sus tareas como investigador senior en Inglaterra. Contrariamente a su camino, yo para ese entonces habría finalmente vuelto al Paraguay, hacer la revolución con el FUNLA, pero ya me había tenido que volver a exiliar, esta vez sí, acá en El Dorado. Pero esa es otra historia. Lo que es la vida, ¿no? Si hubiera sabido mi viejo que su amigo iba a terminar ganando un premio Nobel de medicina y que él iba a terminar así, muchos lo critican por eso, pero lo que yo pienso es, menos mal que se fue. Milstein, digo, ¿no? Más allá de que los ingleses le terminaron birlando la patente de los anticuerpos monoclonales, llenándose de guita con los tratamientos para el cáncer, algo parecido a lo que le habían hecho también a Alan Turing. ¿Lo tenés a ese vos? Pero me estoy yendo para cualquier lado. Lo que yo digo en realidad es esto. Milstein murió un 24 de marzo, sí, pero de 2002 y de causas naturales, habiendo hecho un aporte incalculable a la humanidad. Entonces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si a mi viejo no se lo chupaban en el 77? A él y a otros tantos, otros y otras, luchadores o no, en lo que fue el planificado exterminio de esa generación. Cada vez que leo la carta del Rodolfo Walsh a la Junta, me pongo a llorar, te juro. También es de un 24 de marzo la carta, pero del 77, a un solo año del golpe. Y ya está todo planteado ahí. No por nada el otro día se lo llevaron también.
Walsh tenía casi la edad de ellos, de César y de mi viejo. La edad que tengo yo ahora. Movilizante. Bueno, fue mucho la sesión de hoy. ¿Estás bien? Calculo que ya te habrás acostumbrado a mis catarsis. Te prometo que la semana que viene empezamos de lleno con mi parte en esta historia, con todo el tema de la estatua. Mira, te digo eso y me acuerdo de las veces que mi viejo nos habló de la campaña del desierto, porque siempre empezaba contando de esto que te digo, de esa época cuando él estudiaba en la manzana de las luces y a pocos metros tenían una enorme estatua de General Roca. Te imaginarás que ahí arrancaba con esas cosas, y claro, lo tuvieron que matar para que se calle. Y aún así, no pudieron. Yo me digo, Félix, son voces en tu cabeza, eso nunca pasó en realidad. Capaz, no así exactamente. Sabes que no es un recuerdo, sabes que lo estás mezclando todo. Igual, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿eh? Me hace tan bien imaginarlos, que me lo creo todo. Que sea puro invento o vivo recuerdo, me da lo mismo. Porque es como tenerlos acá por un ratito, ¿no te parece? Casi como si pudiera abrazarlos. Lindo.